presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Bien, seguimos en la mira y estamos con Federico Comesaña. Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Gabriel? Todo bien. En el diario El Observador, donde trabajamos, además acá, en la página web hay algunas palabras mágicas que llevan a los lectores a ir sobre determinadas notas. Suárez, por ejemplo, es una palabra mágica, ¿no? Luis Suárez, una nota que los lectores van. La otra palabra mágica es dólar. Tristemente. Tristemente, y hablaremos otro día por qué tristemente. Nota que tiene la palabra dólar, ya hemos hecho una de Locos por el Dólar, ¿no? En algún momento. Nota que vuela de lectores. Y hoy volvemos sobre el dólar. Sí, porque las últimas semanas fueron una montaña rusa para los ahorristas en dólares o aquellos que están pegados, digamos, o con un ojo cada tanto en la pizarra. Entonces, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que está moviendo al billete verde? Es un poco lo que vamos a analizar hoy. Bien. Si vemos la primera gráfica, tenemos que, el dólar en el principio del año tenía una tendencia bien marcada, ¿no? Esa suba del tipo de cambio día a día prácticamente venía superando la cotización anterior. Incluso si viéramos esto en una periodicidad todavía más grande, un horizonte más grande, veríamos que, que está alcanzando niveles relativamente altos en los últimos tiempos. La tendencia es... Sin embargo, en la última semana bajó y subió, bajó fuerte. bajó y y picó. ahora, en la Rebotó. cotización de ayer sí hubo un pequeño rebote. Pero ¿qué está pasando? Y lo que estamos viendo es que la tendencia mundial, sigue siendo al alza. En el mediano plazo la tendencia del mundo sigue, impulsando a la moneda uruguaya a la baja y al dólar al alza. Sin embargo, lo que hay son cuestiones domésticas, principalmente de política, que lo que hacen es, en algunos momentos, exacerbar todavía más esa tendencia, por otros mitigarla parcialmente y en algunos momentos, como en la semana pasada, lo que llevó es a contrarrestar esa tendencia. Entonces, si vemos la siguiente placa, vamos a ver qué era lo que decía el gobierno sobre el dólar en los últimos Se espera que en los meses. próximos meses continúe la depreciación del peso uruguayo, evitando desalineamientos cambiarios que podrían afectar la evolución del nivel de actividad y el empleo. Comité de Coordinación Macroeconómica, 8 de abril de 2020. Esto es parte del documento, el comunicado que emitió el Comité de Coordinación Macroeconómica, que es una instancia en la que se juntan a coordinar el Ministerio de Economía y el Banco Central. Esto fue en la primera semana de abril y es un poco el discurso que tenía la administración desde que asumió. El dólar va a seguir subiendo. Estas declaraciones, ¿no?, provocan efectos sobre el mercado. Provocan efectos y muchas veces efectos más fuertes que las medidas concretas. Ajá. ¿Por qué? Porque acá lo que está diciendo el gobierno es aceptando una realidad que los analistas venían diciendo desde hace tiempo, que es Uruguay se está desalineando en el tipo de cambio con el resto de la región. El dólar en Uruguay sube, pero en Brasil, en Europa, sube mucho más. Y eso hace que la economía uruguaya se encarezca. Si no queremos que eso tenga consecuencias sobre la actividad y el empleo, va a haber que hacer que el dólar suba. Y entonces lo que lee el mercado de este tipo de declaraciones es, si el dólar no sube porque el mercado así lo quiere, lo vamos a hacer subir. Y el gobierno tiene elementos para hacer subir el dólar. Entonces, la lectura que hacen es, vamos a aprovechar. Antes que el gobierno eche manos en el asunto, vamos a comprar. Y si no necesito los dólares, no importa, porque de última, cuando el dólar esté más alto, los voy a vender. El inversor sabe que por una vía o por otra va a subir. Muchas veces con este tipo de declaraciones y eso genera lo que suba. hace es justamente aumentar la demanda de dólares y hacer que suba. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que la inflación lo permite. Como veíamos en los últimos programas, la inflación es una restricción que tiene hoy el gobierno. Si el dólar sube mucho, lo que pasa es que los precios se disparan. Entonces,
la lectura que se hace de esto es, sí, el dólar tiene que subir, pero hasta que empiece a complicar otro objetivo que es la estabilidad de precios. Entonces, ahí es que en la última semana el gobierno toma ahí sí una medida puntual, que es eliminar los encajes o las restricciones al ingreso de capitales extranjeros, que lo que hacía era básicamente una medida que encarecía la colocación de extranjeros en la plaza local en títulos emitidos en pesos por el Banco Central. Entonces, le restaba atractivo a la colocación. Desalentaba esa ahora vuelve a abrir, digamos, la canilla a los capitales del exterior, aumentaría esto cuando entre en vigencia, ahora en los próximos días, va a alentar el ingreso de dólares y eso va a sacar pesos del mercado y por lo tanto va a tener una presión a la baja en el tipo de cambio. Otra vez los agentes de mercado se adelantan y se dedican hoy a vender dólares para deshacerse de ellos antes de que su precio baje. Eso es lo que provoca esa montaña rusa que veíamos en los últimos días del dólar subiendo fuerte, bajando fuerte y ahora esto lo vamos a ir viendo, digamos, en la medida en que las señales del exterior se sigan comportando como se están comportando. Vamos a ver a un gobierno que un día va a dar una señal para que suba, otro día para que baje. ¿Es posible a mediano plazo mantener una política económica así? Bueno, de hecho es un poco la política económica que está manteniendo esta administración y también la anterior. De hecho, a veces se puede visualizar, digamos, o se puede inferir de algunas declaraciones algún tipo de énfasis particular, pero el gobierno suele tener, como decía el exministro y ahora presidente del Banco Central, Mario Vergara, los platillos chinos girando al mismo tiempo. Entonces, y como es una administración que juega sin restos, en el sentido de que no tiene márgenes grandes por el lado de la inflación, no tiene margen ninguno por el lado del resultado fiscal, la política monetaria está siendo sumamente contractiva, por ahí ya es difícil pensar una política más contractiva todavía para atacar alguna de las variables, la competitividad está en niveles muy bajos, entonces lo que hace el gobierno un poco es administrar esas restricciones que tiene y bueno, en la medida en que alguna de esas variables afloja más que otra, ahí intenta, digamos, equilibrar las cuestiones macroeconómicas. Sobre eso que vos decías, bueno, ¿qué pasa de ahora en más? Y ahora veamos qué es lo que dicen los analistas, qué es lo que hay una gráfica más proyectan los economistas de ahora en más. Entonces, ahí lo que tenemos es la línea continua, lo que nos muestra es qué pasó con el tipo de cambio hasta marzo. La línea oscura punteada lo que nos muestra es cuáles son las expectativas que plantean los analistas. Sí, la de arriba nos muestra las expectativas de acuerdo a la encuesta que hizo en abril el Banco Central entre los principales economistas del mercado local. Y la de abajo lo que nos muestra es qué era lo que esperaban en marzo. Entonces de acá podemos hacer dos lecturas mirando esa diferencia. A ver, tres lecturas. La primera es una tendencia al alza. Eso es lo que esperan, lo que esperaban y lo que siguen esperando. Eso no ha cambiado. La segunda es, bueno, el dólar en marzo subió más de lo que los analistas esperaban. Y entonces hay una corrección fuerte de las expectativas. Pero una corrección fuerte, digamos, parece un poco que los economistas cobraran al grito, ¿no? Entonces, el dólar sube, bueno, subimos las expectativas que ya teníamos. Y parece que la capacidad de anticiparse al tipo de cambio es bastante reducida. Pero la tercera lectura es si nos concentramos en el final de esa gráfica, que es que va casi a coincidir. Que casi coincide, es decir, no importa lo que pasó en ese mes, los analistas siguen pensando que el dólar va a estar cercano a 30 pesos al final de 2016, a principios de 2017. Entonces, lo que está mostrando en realidad eso es que la capacidad que tienen hoy en día los analistas, dado el contexto internacional y dadas este montón de cosas que hay que tener en cuenta, de política doméstica, de política internacional, para la capacidad que hay para predecir el dólar en este periodo de corto plazo, digamos, en lo que queda del año, es muy, pero muy limitada. Por eso es más ancha la banda entre una y otra. Lo que es claro es lo que va a pasar
en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo lo que cuentan son los fundamentos atrás de la moneda y eso está bastante claro. Que el dólar va a seguir subiendo es bastante claro. ¿Por qué? Porque las condiciones que hay en el mercado estadounidense están llevando a eso. La política que hacía que el dólar estuviera particularmente bajo en los últimos años se está deshaciendo. Estados Unidos se espera que en el tercer trimestre del año, bueno, tienda a subir las tasas de interés. Eso va a hacer que el dólar cobre fuerza. La economía estadounidense, si bien los últimos datos no son muy positivos, pero se está fortaleciendo. Entonces, ¿el dólar va a subir? Sí. Lo que no se sabe es si va a ser como se prevé, como esa línea recta que vemos, que es la simplificación de las expectativas de los analistas, o si va a ser como en el último mes donde bueno, hubo oscilaciones muy grandes, subas fuertes, bajas fuertes. El corto plazo es difícil de ver, el largo plazo parece ser más claro para los expertos. Salvo que aparezca un cisne negro. Salvo que las condiciones, digamos, cambien, porque bueno, las expectativas se hacen de acuerdo a el escenario más probable. Si ese escenario termina no siendo el que... La provisión es otra. La provisión es otra. Fede, muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien.